Hola, ¿qué tal amigos? ¿Cómo están? Yo soy Neto Noriega. Y yo soy Julio César González. Y les damos la bienvenida a tu nuevo podcast, Espacio Convencional. Donde desde lo cotidiano se crea la historia. Caminito de la escuela, apurándose al llegar, con los libros bajo el brazo, va todo el reino animal. Hola, ¿qué tal, damas y caballeros? Los saluda Neto Noriega y bienvenidos a un nuevo episodio de su podcast Espacio Convencional, donde desde lo cotidiano se crea la historia. Y en esta bella tarde es de mi agrado saludar a Julio González y a Cristian Ordóñez. ¿Cómo están, amigos? Vientos, Neto, para mí como siempre es un agasajo estar con ustedes aquí en este espacio convencional donde desde lo cotidiano creamos la historia. Y pues precisamente como siempre también un placer, mi querido Cristian. ¿Cómo andas? ¿Cómo más estar, amigo, con esta deliciosa compañía, como ya lo comentaste? Gracias de nuevo por invitarme. Esto es un agasajo verlos y escucharlos en vivo. Excelente, mi querido Cristian. Como siempre, bienvenido y precisamente bienvenidos y bienvenidas todas y todos ustedes a su espacio convencional, y es el momento de mandar un saludito a esas personas que estamos seguros que nos escuchan definitivamente y que pues a lo mejor por su personalidad pues no se dejan ver, pero son celebridades que quisiéramos que estuvieran acá con nosotros. Y yo le quiero mandar un saludo muy cariñoso, muy fraterno, muy bonito, muy hermoso a Dana Paola, que si lo ubican, pues bueno, es una referente para nosotros. Y Dana Paola, quiero decirte, vente a echar un whistle note aquí para que sintamos acá el rigor de la cantadera. Y pues tú, ¿a quién saludas, mi querido Cristian? Pues aprovechando también a Dana Paola, soy fan desde que María Belén hasta Elite, la última temporada que pude ver. Y también le quiero mandar un saludo a Jim Carrey, siempre nos roba una sonrisa, es un genio de la comedia. Mi hermano, yo sé que nos escuchas, tú nos entiendes, cuando quieras, este es tu podcast, hermano. Bueno, yo quisiera mandarle un saludo a Vince Gilligan, el creador de dos de las series que más me han gustado, Breaking Bad y Better Call Saul. Y pues al momento que estamos grabando esto, apenas voy en la segunda parte de la sexta temporada, la última. Así que, señor Don Vicente, cuando quiera venir al podcast y aquí degustar unos tragos, pues es bienvenido, ¿cómo no? Chente Gilligan se llama. Exacto. Pues qué bonito, qué bonito. Pero bueno, Neto, ¿de qué vamos a hablar hoy tú? Pues miren, vamos a retroceder en el tiempo, a esa época en la que no tenías que preocuparte más que por hacer tu tarea. En la etapa donde te desenvolvías socialmente, aprendías a leer, a escribir, donde tenías que valerte por ti mismo, entre comillas, ¿no? Y donde se forjaron tus primeros valores. Así es, vamos a hablar de la primaria. Érase una vez la primaria. Dios mío, ese título me lleva a unos recuerdos bastante bonitos y por supuesto va a ser muy interesante el conocer cómo en esos tiempos nos desenvolvimos, qué hicimos, cuáles fueron las experiencias que desarrollamos en esos tiempos, y lo padrísimo de verdad que es para este podcast el que tengamos diferentes perspectivas, diferentes momentos y diferentes pues ya lo dije, perspectivas, ¿no? Pero visiones, pues, de la vida, porque eso es lo que enriquece este podcast. Y entonces, pues, me va a parecer súper padrísimo estar aquí con ustedes platicando de la primaria. Ahorita que mencionabas que regresar a esa época mágica y buena, yo dije, no es la misma que yo viví, pero qué buen marinero se hace en aguas tranquilas, ¿no? Se trata de curtirse en las mejores olas y va a estar interesante, sí, porque quiero platicarles bastantes cosas que me pasaron en la primaria, por no decir divertidas o tristes. Y bueno, pues antes de comenzar ya directamente con el episodio, le pedimos a Volt que nos patrocine, ¿no? Porque pues estamos algo cansados y pues decidimos ir a la tienda por unos Volt para andar al 100, para andar bien energéticos. Volt te da energía, te da para continuar con tu podcast. Exactamente, pues ya tienes este eslogan, amigos, y Volt, no lo sabes, pero pues realmente yo creo que el 90% de los episodios que hemos grabado, pues los hemos grabado a tu lado y tú nos inspiras. Neto, pues adelante, vamos a empezar. Y yo les quiero empezar a preguntar, ¿cuál fue el periodo en el que ustedes estuvieron estudiando la primaria? Recordar periodo más o menos, creo que fue del 2000 al 2015, del 2000 al 2006, como
buenos 6 años. Pues, ¿como cuántos años duraste, amigo? A mí me dijeron, estudia lo que te guste, y a mí me gustó la primaria. No, que yo creo que es lo peor, claro que no. Ahorita van a saber por qué. ¿Lo estudiaste 2 veces o qué onda? ¿Cómo estuvo? O sea, cuando algo te gusta, vale la pena repetir. Muy bien, muy bien. Bendito sea Dios. ¿Y tú, Julio? ¿En qué periodo estudiaste la primaria? Definitivamente, y todo fue muy tranquilo. Estudié en el periodo del 1º al 6º de primaria, sin ningún problema, todo muy bien, encantadísimo de la vida. Y pues bueno, eso fue el periodo más bonito, bello. No, pues bueno, mira, pues yo lo estudié aproximadamente ahí del 2003 al 2009. Somos Ordóñez y yo casi de la misma generación, y que sin duda fue una época en la que pues estaban saliendo pues ya la década de los 90s, y que mucho de ese contenido de los 90s apenas estaba llegando a México. Es lo que te quería preguntar, amigo. Realmente tengo la intuición que estaba pasando en el mundo cuando tú estabas en la primaria. Platícanos de ese contexto. Digo, no es que queramos sacar cuentas, pero ¿en qué momento histórico cursaste tu primaria? Bueno, ¿se acuerdan del muro de Berlín? Por ahí yo creo. Pero bueno, yo les quiero preguntar, mis queridos amigos, precisamente la amistad forma parte fundamental de lo que fue la construcción de este podcast, y definitivamente los primeros amigos son los que se dan en esa fase. Quiero compartirles que precisamente yo tuve un amigo que desde el kinder, pero pues bueno, estamos en el podcast del kinder, pero desde el kinder y hasta que pues se fue pasados los 35 años, estuve con él y fue mi mejor amigo durante toda la primaria, y fue fenomenal porque a mí me enseñó muchísimo a entender lo que es la amistad desde un punto de vista súper inocente. Entonces, pues al final también creo que la amistad nos lleva a poder desarrollar esa gran habilidad de entender el mundo acompañados por alguien que piensa igual que tú. La primaria para mí fue genial. Correcto, sí, y qué bueno luego recordar los amigos, pero también va mucho de la mano con un tema que valdría la pena tocarlo, porque estaba intentando recordar mis amigos de la primaria y quizá por el nombre sí llevo en mi mente, pero primero era por cómo era conocido, estos famosos apodos, que lejos de señalar a alguien, yo me gustaría recordar y mandarle un saludo a mis amigos de la primaria que solo escuchen sus apodos. Uno era el pelón, otro era la sandía, otro era el mugroso. El mugroso, o sea, ¿cómo? Otro bien era bullying. el chapatín, y su servidor, el chavo. ¿Y tú, Neto? ¿Cuál era tu apodo? Del 8. No, mira, pues en ese tiempo había... Pues no tenía como tal apodo, pero pues tú ya sabes, ¿no? Ahí en las retas, jugando, pues ya de repente nos empezábamos a decir pues, apodos, pero que no se nos quedaron. El guapo, tú. Anda, vas a decir el guapo. ¿Cómo los...? El chido, el ¿qué hubo les qué? No, mira, había una película que se llamaba Los Pequeños Traviesos, si no me equivoco. That's correct. Y había un chavito que se llamaba Alfalfa, ¿no? Ya sabrán, yo me parecía un buen chavito. Y bueno, lo único que me faltaba era peinarme, tener su peinado. Pero pues hasta ahí, ¿no? Casi toda la vida me han dicho Neto. Entonces, pues en esas retas, en esos juegos que andábamos con los amigos, pues sí, me decían Alfalfa, ¿no? Yo conozco a un presidente que tiene un peinado parecido a Alfalfa, pero no quiero decir nombre porque nos pueden censurar. Pero nos pudiera patrocinar. Nombre, no, imagínate. Podcast Destruyendo el Futuro. No, fíjate que hablando de los apodos, por supuesto que la primaria es el seno de los apodos, y hay mucha gente que precisamente se los lleva, el chiquilín, voy a decir uno que también es como muy heavy, pero pues había un morro al que le decíamos el puerco. Realmente, ¿no? Y se le quedó, lo acabo de ver hace poquito, y estaba en un equipo de deporte, y le decían el puerco. Y no era porque estuviera obeso ni mucho menos, eran otras cuestiones, pero pues se quedan. Puede ser, no quiero entrar en detalles, pero sí, los apodos se llevan y se construyen, se forjan como sellos en el ganado hacia la gente, y se lo puede llevar toda la vida. No sé qué piensas tú, Neto, pero siento yo que también, como dice Julio, la primaria te forja, pero con lo bueno y también con lo malo. Al menos yo, por ejemplo, iba en un transporte
hacia la escuela, un transporte, un camioncito amarillito que tenía los dibujos de Coqueta y Audaz, una marca de zapatos que yo creo que de conocer de muchos años. Y me tocó convivir con amigos que cuando yo iba en segundo de primaria ellos iban en sexto, entonces a veces toca convivir con esas. No sé tú cómo haya sido tu experiencia en ese sentido, amigo. No, pues a veces las amistades, pues no las eligen, llegas ahí, ¿no? No, mira, bueno, a muchas personas les cuesta, a muchas no tanto. Y que en ese tiempo teníamos como referencia prácticamente la televisión, los programas, las series, las películas, donde hacían mucho énfasis en tener tu grupo de amigos o esa presión de tener el mejor amigo. No sé si les tocó, pero la mayoría de los programas nos hacía referencia a eso. Era muy, muy raro porque a la temporada de hoy pues ya no he visto pues algo así similar. Y también no sé si les tocó que tenían pues dos grupos de amigos, ¿no? Los de la primaria y los de la cuadra. No sé ahí cómo se desenvolvieron. Fíjate que para mí la primaria, que aunque obviamente ya no tiene mucho que ver con la parte de la escuela, pero es la etapa de la primaria, pienso que son los juegos donde tú empiezas a desarrollar tus habilidades mucho en el sentido de la cooperación, de la colectividad, aprender a trabajar, pues si no digo en equipo, el saber que tú puedes ganar utilizando los elementos, las características o las habilidades de los demás. Te voy a poner el ejemplo, el béisbol. Era salir en la cuadra y hacer béisbol y todo el rollo, y entonces pichar y aventar. Y otro juego que me parecía bastante interesante y que en la primaria lo hacíamos era el Changáis. Sí me tocó jugarlo, ¿eh? Y el Changáis, para los que sepan y que lo recuerden y que lo sientan de nueva cuenta, y para los que en su momento les llegue un poquito como el no recuerdo de esto, pues se jugaba con dos palitos de escoba. Y era toda una odisea. Póngale allá en Google Changáis y es un juego bastante interesante que yo jugaba en esa época de la primaria. ¿Y sabes qué? Esos juegos, quieres que no, o sea, con el tiempo van cambiando de nombre y pues de repente dices, pues, ¿cómo era ese juego? ¿Cómo era esto? Y cuando te lo empiezan a describir, dices, ya, pero yo lo conocía con tal nombre. Por ejemplo, del Changáis, yo llegué a escuchar que le decían el Changalais con ese. Entonces, pues con el paso del tiempo, no sé si se va destruyendo, deconstruyendo, reformando el nombre, que pues ya cuando te explican las reglas ya no tienes tanto problema en entenderlo. Oye, entonces fueron más del norte, ¿no? Por la Shanga, ya de Sinaloa. Changáis. Yo pensé que era la que había hecho la famosa frase Matanga. Dijo la Shanga. Es correcto. Y fíjense que en la época de la primaria, en donde yo por ahí me desenvolvía, pues sí llegamos a jugar, la verdad, pues éramos generación de niños sin celular. Y era súper padre, el Changáis, era el stop, era obviamente, y sin problema, como que te pudieran echar bullying. Jugábamos a la cuerda, jugábamos al resorte, y eran cuestiones que eran como muy interactivas. Neta, había un jueguillo que se llamaba Pajarito, vuelve a tu jaula, uno de los pajaritos y todo este rollo. Entonces era bastante chido hacer esa onda, ¿no? Oye, sí, pero también me tocó en la primaria esta parte de que, no sé, las niñas siempre se ponían en el lugar incorrecto cuando estábamos jugando cualquier juego de pelota. Estábamos jugando fútbol y se ponían atrás de la portería precisamente y les caía el balonazo. Estábamos jugando al chute-bate, al base, cualquier otra cosa, y siempre le tenía que caer un pelotazo a una niña. No sé por qué, creo que tienen imán. No, hombre, eso sí era todo un caso. Oigan, hablando de todo esto rollo también, ¿se acuerdan de ese juego que se llamaba Chincha al agua? Sí, yo me acuerdo, pero fíjate que, como te decía que los nombres han cambiado de los juegos, muchos le decían el burro castigado o algo así. Llegué a escuchar ese nombre, yo lo conocí con esos dos, el burro castigado y Chincha al agua. Chincha al agua es un juego que precisamente estas nuevas generaciones están redescubriendo. Y
Y era un juego bastante rudo, sobre todo para las chavas, pero bueno, al final precisamente en este podcast generamos conversación y en su momento pues que cada quien recuerde y o busque, porque les recomendamos, chequen en Google Chincha al Agua, y era un juego bien democrático, mujeres y hombres. Era satanizado por las madres en los colegios, pero muy bien recibido por la gente, sobre todo de escuelas públicas. Oye, también, ¿quién crees que sufría más? ¿El que estaba primero en la fila, que era donde se apoyaban, o el que estaba hasta el último, o sea, el poste, el que estaba de poste? No, pues es que fíjate, el que se ponía hasta adelante, donde empezaba todo el show, pues básicamente podría fungir, y eso sería interesante analizarlo, porque fungía como, hazte para acá, muévete, que sí, de alguna manera, pues era el capitán, pero pues era el que menos se cansaba o desgastaba. Exactamente, se desgastaba. Los gorditos, los grandes, los fuertes, estaban hasta atrás, que eran los que tenían que aguantar quién les caía encima, y eso era bastante interesante. Oigan, y hablando de juegos con nombres raros, ¿conocieron la ley del poste? Uy, no. O sea, viéndolo bien a estas alturas, creo que sí estábamos bien dañados de la mente. Es a lo que iba, porque por ejemplo el juego de Chincha al Agua es un juego agresivo, es un juego brusco, pero aparte el que perdiera normalmente era la ley del poste, que para los que no lo conozcan consistía en que te agarraban de los brazos, una persona de cada brazo, de cada pierna, te abrían y contra un poste. ¿Qué clase de juego de la Edad Media replicábamos en ese entonces? Tú lo has dicho, juego de la Edad Media, no sé en qué escuela estabas tú, pero bueno. Acá lo que hacíamos nosotros era, perdías y seguías poniéndote, y los demás brincábamos hasta que de plano ya se rendía el que seguía perdiendo. Entonces yo siento que era más democrático, un poquito más justo, y no teníamos que dejar sin descendencia a 2 o 3 compañeros. Oye, pero también de repente se sacaban unas reglas que si te acomodabas, perdías y perdía todo el equipo. Que si la persona de donde te impulsabas se movía o brincaba, también perdías. O sea, de repente cambiaban las reglas con cada persona que jugabas. ¿O no te tocó eso? Sí, definitivamente. Y era el chiste de que no se movieran. Pero pues los invitamos, chequen en YouTube. Yo creo que hay bastantes ejemplos. Ahora que dicen de estos juegos, pues obviamente eran en la hora del recreo, quiero pensar, o si acaso en la hora de deportes. O cuando se salía la maestra del salón y nos quedábamos ahí solos por un rato. Ya nos enteramos lo que hacían cuando no estaba la maestra. Pero por ejemplo en el recreo, de esos momentos que recuerdo mucho, era la famosa tiendita cooperativa. Demás, al menos en mi caso, era el que se forme hasta adelante, tiene que pedir para todos los amigos, o si alguien te ve, oye, cómprame una pizza, cómprame unos chetos, cómprame algo, y ya estaba hasta adelante y nomás pedía. Pero, ¿qué tal tu experiencia, Neto? Pues era algo similar. La parte esta de los tiempos ha cambiado en cuestión a lo económico, ¿no? ¿Cuánto tú, amigo Cristian, gastabas en la tiendita y en qué lo gastabas? Híjole, es que son tiempos que ya a la fecha que va a salir este podcast ya nada que ver, o sea, no me la van a creer. Pero realmente creo que con 10 pesos era más que suficiente para un frutzi, una pizza de esas redonditas que venían con chimichurri, unas papas y un refresco. No manches, fíjate, yo acá igual con 10 pesos, creo que esas pizzas eran muy famosas en todas las escuelas. Igual, yo con 10 pesos me compraba una pizza, un refresco de lata, y me sobra. La pizza costaba 5 pesos, el refresco 3, y me sobraban 2 pesos para unas papas, para unas frituras, unas palomitas. Entonces, unos churrumais de 2.50. Entonces, fíjense el contraste o la economía, no sé cómo llamarle, en esos tiempos. O tú, Julio, ¿qué tal tu experiencia en la tiendita? La tiendita era un templo al momento místico de entrarle y meterle al estómago todo lo bueno o todo lo malo. Y todo lo malo sobre todo porque pues obviamente ahorita ya estamos hablando mucho de la nutrición y de situaciones que más nos lleven a un cuerpo sano, etcétera. Pero de ley era que las papas, que los chocolates,
que los dulces, que las frituras, que las pizzas. A mí me encantaba unas tortas que hacía un señor que dejaba precisamente surtiendo ahí en la tiendita con bolsa todavía de papel estraza. Entonces, o la bolsa de papel, como la del pan. Y eso es delicioso. Sí, y hablando de ese tipo de bolsas que no conoce mucha gente, las bolsitas saliendo de la escuela, ¿qué tal? También había que guardar una parte de lo que te daban. No sé si afuera de su escuela vendían, pero esos churros con salsa, no sé, juguetitos, botana, nieve, raspados. Era de lo más delicioso salir y antes de regresar a casa echarse una botana de ese tipo. Oye, sí, a mí me tocó que vendieran unas, les llamaban sorpresas. Era una bolsa así de estraza. Adentro tenía palomitas o churros y venía un juguetillo ahí, pues acorde a lo que pagabas. Creo que costaban 5 o 10 pesos, algo así más o menos. Y es algo que hasta la fecha, o sea, en tiempos actuales no he visto, ¿eh? Sí, me encantaba la salida de la escuela. Y ahorita estoy recordando, me voy a brincar muchísimo ya obviamente a otra generación, pero por ejemplo, yo tengo una hija que cuando va a su abuelito, pues regresa bien ajuareada de la salida de la escuela. Entonces que la nieve, que el chocolate y todo, pues es peligroso, y Regina sí aplica la técnica de, ay, no vino mi papá por mí, vino el abuelito, me lo tuerzo con 2, 3 cosas ahí en la salida, ¿no? Y pues estaría padre porque ya los escuché y pues bueno, Sabritas, patrocínanos también, una botanita para estar aquí en este podcast, no nos vendría nada mal. Y nada mal también no nos vendría recordar en esa época cuáles eran las caricaturas que tú veías en la primaria. ¿Cuáles eran los programas que tenías tú referenciales en la primaria? Y voy a empezar yo para irnos del más grande al más chico. Chabelo para mí era un ritual dominguero en el cual era indispensable tener el poder, la gran capacidad de despertarnos 6:50 de la mañana para poder descubrir el inicio del programa. Yo sí soy de la era, pues, no sé, Chabelo, pues. Yo sí esperaba Chabelo. Había un programa súper buenísimo en Televisa que era Odisea Burbujas, para que también lo empiecen a googlear las nuevas generaciones. Era muy padre, obviamente, pues vas a ver que nada que ver con los programas de ahorita, sobre todo en el sentido de los efectos especiales, pero Odisea Burbujas fue algo, un efecto muy bonito en toda Latinoamérica. Y por supuesto, y hablando de la influencia gringa, los Muppets nos marcaron mucho en la generación en la cual yo estoy. Y quiero hablar de una caricatura que era bien padre y pues bueno, hay un podcast también que se los recomendamos que tiene que ver con esto, de las caricaturas que nos marcaron la infancia, los Thundercats. ¿A ustedes, muchachos? Correcto, pues realmente la primaria sí es una temporada interesante porque pasas desde ser un infante de 6 años hasta un preadolescente de 12, entonces en ese rango yo creo que va evolucionando mucho lo que vamos viendo. Digo, realmente yo creo que la mayoría de mi primaria tuve televisión abierta, donde a lo mejor lo más interesante era El Chavo del Ocho, quizá Dragon Ball, pero también en plataformas como Cartoon Network había caricaturas más irreverentes, interesantes, como La Comadreja y un diablito que andaba sin pantalones por ahí, daba mucha risa. Realmente lo ves ahora y dices, no tiene nada de sentido ese tipo de caricaturas de toda esa generación, pero en su momento nos dieron, al menos a mí, muchísima alegría. ¿Y a ti, Neto? ¿Qué te gustaba ver? Oye, fíjate que es muy interesante ese punto que tocas, o sea, salimos de 12 años aproximadamente, entonces pues cambian nuestros gustos muy rápidamente. O sea, empezamos viendo las caricaturas de Cartoon Network o lo que nos ponía Canal 5, ya sabes, la TV abierta, tanto saliendo de la escuela como los sábados. O sea, los sábados en Azteca 7, pues sí pasaban pues los diferentes programas como Recreo, como La Casa de Mickey Mouse. Pero, por ejemplo, ya un poquito, pues ya más grande, ¿no? O sea, ya en quinto, sexto de primaria, estaban estas series que identificaban mucho con la escuela, como por ejemplo, pues, el Manual de Ned, o sea, Soy 101, y muchas otras que hacían mucha referencia a la escuela
y tú te identificabas con ciertas partes que ahí mostraban. Por ejemplo, creo que divagamos mucha de mi generación con Soy 101 y las JetX. Pensamos que así iban a ser, que así iba a ser la preparatoria, y pues tómala, estamos en México, es completamente diferente. Y nos quedamos con ese sueño frustrado. Oigan, eso que acabas de mencionar es como tipo rebelde o cómo. Pues eran series de adolescentes prácticamente. Mostraba situaciones pues reales que pasaban en las escuelas. Bueno, no tan reales, ¿no? Porque pues omitía el tipo de cosas como peleas o todo así, que pues era muy común aquí en las escuelas en México. Y sí, hacía mucha referencia a, por ejemplo, el manual de Ned. Te daba supuestamente consejos de qué hacer, pero pues te pasabas buen rato. O sea, te tocaba temas como de tu primer amor, el primer beso, qué hacer cuando te regañaban. No, y realmente esa serie era muy buena porque, por ejemplo, te decía, había un capítulo que decía cómo sobrellevar los lunes, que los lunes siempre son complicados. Y al final había como su propia conclusión macabrónica de los capítulos donde decía, bueno, puedes traerte algo que te guste mucho almorzar el día lunes para que lo esperes, que hagas algo divertido el día lunes para que no se te haga tan pesado. Y eran como esos tipo tips que al final decías, bueno, sí puede ser. Oigan, pues pues ya nos habían pirateado antes esta conclusión macabrónica que vamos a decir más al ratito. No sé si voy a spoilerear o más bien pues nos llega la inspiración para que podamos hablar en un episodio de las series que nos han marcado también a lo largo de nuestra vida, ¿no? Previo a Netflix. Y eso será un episodio que los queremos también comentar. Y precisamente entonces, hablando de todo esto, ¿cuál es tu mejor y cuál es tu peor experiencia en la primaria? Y quisiera yo empezar de tal forma que el burro por delante dicen, pero tratando de que sea muy abierto el asunto. Para mí, la mejor experiencia tiene que ver con que descubres, porque creo que lo que acabas de comentar hace ratito es así súper padrísimo, porque entras siendo un niño totalmente inocente y sales como con muchas preguntas, con un impulso, con una hormona, con una visión distinta en un solo periodo de tiempo. Y entonces entras y descubres tu primer amor, por ejemplo, y puedes no haberlo concretado. Entonces, mi mejor experiencia, de verdad, es haber sentido, precisamente tener una atracción hacia una persona que durante los 6 años que estuvo conmigo en la primaria era mi crush. Nunca fue mi novia, ni mucho menos. ¿Le dijiste de algún momento? ¿Se enteró? Precisamente ese es el problema, porque se vuelve mi peor experiencia. Mi peor experiencia es que nunca se lo dije y por supuesto, nunca me hizo caso. Ahí no te funcionó el que calla otorga. Hubiera estado muy bien. Definitivamente. Entonces mi mejor experiencia es esa. ¿Y tú cómo la pasaste, Neto? Pues mira, yo no te podría decir una como tal, porque fueron demasiadas. Pues me trae muchos buenos recuerdos, ¿no? El pasar el tiempo con los amigos, el primer beso, o casarte en la primaria con la chavita, pues a lo mejor que te gustaba, ¿no? Las kermeses, pues de alguna manera disfrutabas los bailables, aunque te daba una pena bailar enfrente de todos, pero esperabas que te tocara bailar con la chavita que te gustaba. ¿Qué crees, Neto? No, es que no se vale este tipo de recuerdos, porque en tercero de primaria, con esa crush, nos hicieron un baile. Y por X o por Y ese baile, de ser grupal, se volvió nada más de 2. Entonces, en ese festival, de ser un número musical o de baile de todo el grupo, nada más nos presentaron a ella y a mí. Hicimos un vals, así como un performance bien interesante, y éramos ella y yo. O sea, imagínense si yo estaba muy crushado con ella y luego tenemos un baile así de amor, de que la persigo, que me alcanza, que la veo y que casi nos besamos.
Imagínate, o sea, fue terrible, fue hermoso mientras duró, terrible por los otros 3 años siguientes. ¿No te sudaron las manos? ¿Se te hizo el estómago retortijón? ¿Qué sentiste? No, pues yo sentía padrísimo en los ensayos y de hecho tengo una foto donde estamos bailando así. Y pues bueno, obviamente pues son etapas preciosas, yo lo recuerdo con muchísimo cariño, pero sí le sufrí porque nunca me atreví. Eso que sentiste se llama amor. Sí, y es uno de los sentimientos que vamos desarrollando con lo largo de los años y que cuando nos llegan no entendemos precisamente. Bueno, yo acá para concluir, pues la peor experiencia, igual les diría, no la llamaría peor, porque de eso pues aprendí mucho, ¿no? Pero pues les dejaría como experiencias que eran las peleas saliendo de la escuela, o te tenías que defender contra el compañero que pues a lo mejor se pasaba pues de lanza contigo y ni modo, o sea, tenías que entrarle para pues poner un límite. Pues en ese tiempo pues nadie te iba a defender, o sea, tenías que defenderte con lo que tuvieras, ¿no? Y luego también había campales. Les digo que en esa época sí estábamos bien locos. Había campales con pedradas. Recuerdo que a un amigo le dieron una pedrada arribita de la ceja y duró toda una semana o 15 días con el ojo hinchado. Híjole, no. Otra de las cosas era que los baños de la primaria, y no sé por qué, eran un desastre completamente. Estaban tapados, las puertas no servían. No, imagínate, era un martirio que tuvieras diarrea o que tenías ganas de hacer popó. Era el infierno, parecían un calabozo. También pues los regaños, accidentes. Yo me descalabré una vez. A unos amigos pues se rompieron los brazos, alguno que otro una pierna. Una vez un amigo se cayó en la tierra y tuvo la cara toda raspada como por un mes con costras. No, estábamos sí, pero sí bien locos. Neto, perdón, eso no era una primaria, eso era un campo de concentración. Justo te iba a preguntar qué primaria era para nunca inscribir a ningún sobrino o hijo en eso, pero la realidad nunca es mandar saludos. La realidad es que en todos lugares se cuecen habas. Y para comentarles mi experiencia, mi mejor experiencia y mi peor experiencia, yo creo que hay que asimilar algo. Los niños somos crueles. Bueno, yo ya no soy niño, pero la verdad es que sí son crueles. En su momento, como yo les comentaba, tuve que convivir con amigos que me llevaban 3 años, que a lo mejor no es mucho, pero en esa etapa literal se siente una diferencia de 3 años. Y como les dije al inicio, un buen marinero no se hace en aguas tranquilas. Entonces, mi peor experiencia en general, y no quisiera hacerme la víctima, pero yo creo que muchas personas se van a sentir identificadas, que en algún momento les pasó, pero yo sí era el que recibía los apodos más chistosos. Imagínense, llevaba zapatos ortopédicos porque tengo el pie súper plano. Entonces, mi madre con todo el esfuerzo del mundo comprando los zapatos con la plantilla, los tenis también con la plantilla, y pues eran zapatos que obviamente sí son los del Chavo, por eso me decían el Chavo, eran espantosos, parecían de Frankenstein, que obviamente era por mi salud. Al tener el pie plano, la verdad nunca de niño fui tan hábil para las habilidades, digamos, físicas, entonces no era bueno para el fútbol, que los hombres sabemos que a esa edad el que es bueno para el fútbol es un referente del grupo de la primaria, el que es bueno para los golpes, como tú dices, y el galán. Esos 3, yo nunca fui ninguno de esos. que me lleva la mejor experiencia, porque realmente el mundo es así, el mundo es muy complicado, el mundo es un lugar donde tiene sus cosas bellísimas, pero también tiene sus cosas muy tristes, que a veces no es justo, hay que esforzarse y de todos modos a veces no se consigue lo que quieren, pero también es como esa primera etapa de interacción social, porque tanto lo que decíamos de hablar de la tiendita que empiezas a administrarte tu dinero cuando lo tenías todo de parte de tus papás, empiezas a saber gastarte eso y eso va forjando el carácter. Y yo creo que lo más bonito ya para cerrar sería en esos festivales, llámese Día del Papá, Día del Mamá,
que ya ibas a bailar y estabas buscando a tu mamá o a tu papá entre la gente, entre las sillas, bien emocionado. A lo mejor al baile salías todo tieso, todos bailando un para un lado para el otro, pero el sentir que tu mamá o tu papá te acompañaba a esos eventos y tú le entregabas la cartita hecha con lo que tú quieras, garbanzo, sopitas, era yo creo que lo más lindo, ese abrazo en ese momento, que se dieron el tiempo para ir, es muy padre y ahora lo valoro más porque pues hay gente que no tiene incluso ese lujo y esa dicha. Y pues bueno, si les parece, aprovechando estas reflexiones que Cristian acaba de mencionar, yo les preguntaría, bueno, a ver, piénsenle, ¿cómo describirían esa etapa? O sea, ¿cómo le pondrían? ¿Qué es lo que se llevan de esa etapa? ¿Cuál es la etiqueta? ¿Cuál es el título de esa etapa? Porque para mí es una etapa súper feliz, muy potenciadora. Me abrió caminos, vi futuros, obviamente le sufrí. Y con lo que acabas de mencionar me acuerdo, la mamá en la primaria en donde yo estuve era el símbolo más alto que existía en todos y cada uno de los momentos que teníamos, porque el 10 de mayo era el festival más vistoso, nos teníamos que lucir, salíamos y todos tiesos. Yo me acuerdo de dos festivales, uno donde bailé la de hay una cumbia del negro está rabioso y tiene su bazooka y no, la de mamá, el negro está rabioso, quiere pelear conmigo, y me pusieron de nugget, o sea, tenían nugget en la cara. Pero lo padre de todo esto era que tu mamá te hacía los costumes, los disfraces, los trajes, y entonces de sorpresa no tenía nada. Pero era una sorpresa para ti pensar que para ella era una sorpresa. Entonces para mí la primaria fue madre, tan. Para ti, Neto, ¿cómo descubrirás esta etapa? Creo que es la más importante porque pues en el kinder todavía vas un poquito acompañado de tus papás, ¿no? Pero ya en la primaria ya te tienes que valer por ti mismo. Les repito, yo creo que es la etapa más importante y también la más noble de todas. Porque pues no tienes como que la noción de las responsabilidades. O sea, solo tienes que portarte bien, que era muy difícil, y hacer tu tarea, que era también muy difícil. Entonces, creo que lo difícil también es que vas adquiriendo demasiado conocimiento. Y no hablo solamente del académico, sino del conocimiento de la vida, del conocimiento social, del conocimiento de, como decías, Cristian, el afrontar las situaciones difíciles con los compañeros, con la crueldad, o disfrutar de esos maravillosos momentos con los amigos, echando el refresco, echando las papas, marca muchísimo. Entonces, sí, éramos muy nobles y vamos adquiriendo esos conocimientos que pues ya definen nuestra personalidad. Yo estoy súper de acuerdo con lo que comentan. Me encanta eso de, para mí fue madre, para mí fue experiencia y que así es la vida. Yo creo que me quedaría, y no sé, adelantándome un poquito, con que, y viéndolo en retrospectiva, la vida es maravillosa, no está tan complicada como lo piensas ahora, disfrútala. Y con esto pasamos a nuestra conclusión macabrónica. ¿Quién se la quiere rifar primero? Amigo Cristian, adelante. Siento que acabo de quemar mi cartucho. Eso hubiera sido... De la conclusión macabrónica. Macabrónica, pero yo le puedo agregar algo más. ¿Vientos? La vida, en un punto sentimos que nos podemos estar ahogando, incluso siendo niños, y eso se vale decirlo, con las tareas, con el bullying, con lo que tengas que pasar individualmente cada quien. Pero si hoy lo estás escuchando, supiste que no fue tan malo, saliste de ahí. Mi conclusión es: disfruta cada etapa y vive la vida. Excelente, precioso. No lo va a superar nunca, pero yo voy a parafrasear algo de Jacques Rousseau, que decía algo así como: lo que uno ama en la infancia se queda en el corazón para siempre. Definitivamente eso es para mí lo que representa esto que acabamos de platicar, charlar deliciosamente aquí en este podcast. Y finalmente, pues yo creo que este podcast no creo que lo escuchen los niños, ¿verdad? Pero tú que lo estás escuchando, ¿qué edad tienes? Y si tienes a un primo, tienes a un sobrino, un hermano que esté en la primaria, apóyalo, porque tú sabes lo difícil que es vivir esa etapa.
y pues la gente más grande que te arropó, los amigos, los primos que te enseñaron a cómo sobrellevar pues, cierto tipo de cosas, pues es tu momento de hacerlo con esta persona que a lo mejor es muy importante para ti en la primaria. También es muy importante que mantengas esa magia, esa ilusión ahora sí que en el niño, para que pues se prepare para las situaciones difíciles. Entonces, pues con eso terminamos nuestra conclusión Macabrónica. Bien, damas y caballeros, pues agradecemos muchísimo de verdad que nos hayan escuchado el día de hoy. Agradecemos muchísimo a Novatec Consultores México, que nos brinda siempre el espacio y nos acoge en este bonito lugar para poder grabar para todos y todas ustedes. Síganos en las redes y por favor mándenos los mensajitos donde nos digas de qué te gustaría que habláramos, porque precisamente desde este espacio construimos una conversación para después pues generar coincidencias, y es lo que buscamos generar contigo, una coincidencia. Queridos amigos, muchas gracias por estar aquí el día de hoy, les agradezco demasiado este momento. Y bueno, amigos, síganme en mi Instagram, Neto Noriega. También síganme en YouTube, ahí tengo un canal con algunos videos, ahí suscríbanse, denle like. Contenido neto, logo dorado con azul. Y el día de hoy queremos mandar un saludo especial para Kenia, nuestra fan, que nos acompaña el día de hoy y está aquí presente echándonos porras. Muchas gracias, Kenia, y pues que el apoyo siga, ¿no? Por mucho más tiempo. Gracias a Kenia, gracias a ustedes, amigos, siempre es un gusto platicar con ustedes. A mí me encuentran en Instagram como CH Ordóñez y en www.inversionesdigitales.com. Descubre lo que es Bitcoin y cómo el gobierno de Estados Unidos está imprimiendo todos tus ahorros por mucho. Y bueno, amigos, nos vamos. Gracias, los Adiós, amamos. vida. Los amamos, gracias.